Muchas gracias a todos. Perfecto, Adelante, profe. gracias. Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias a las personas que se encuentran aquí en el auditorio y a los que se encuentran conectados a través de las redes sociales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Estamos el día de hoy en la tercera jornada del simposio del Instituto de Ciencias del Mar, donde nuestros estudiantes de Ecología en Zonas Costeras y Oceanografía estarán presentando el trabajo final pues, que realizan como tal para graduarse de la carrera de Oceanografía y de Ecología en Zonas Costeras. A continuación, tenemos la presentación por parte de Alexander Sierra y Sandy Pereira de la presentación titulada Estructura y diversidad del fitoplancton en un sistema eutrófico Caño Waffle, Distrito de Turbo, 2020-2023. Adelante. Hola, muy buenos días. Aquí mi compañera presente, Sandy Gisela y Alexander, les venimos a presentar nuestro resumen de nuestro trabajo de grado que titula Estructura y diversidad del fitoplancton en un sistema eutrófico, Caño el Guafe, Distrito de Turbo, entre los años 2020 y 2023. Listo. Se sabe que el fitoplancton son organismos, células que ocupan un lugar muy importante dentro de los ecosistemas, ¿verdad? Eh, de hecho, son los que ocupan el primer eslabón dentro de la cadena trófica. Listo, entonces, sabiendo que estas comunidades presentan una gran presión antrópica, ¿sí? Por medio, en este caso, de las aguas residuales, entonces nuestro estudio se centra en evaluar las variaciones en la composición, abundancia y diversidad del fitoplancton en el Guafo entre los años 2020 y 2023. En cuanto a los objetivos que nos planteamos para nuestra investigación, el objetivo general es describir las variaciones en la estructura y diversidad de las comunidades fitoplanctónicas en el sector del Guafe, y dentro de los objetivos específicos, entonces tenemos determinar la composición y abundancia, evaluar la dinámica espacial y temporal de la estructura comunitaria y estimar la riqueza de especies de fitoplancton pues presentes en el Guafe. Listo, entonces ya mirando pues la problemática que se presenta en este sector y la influencia que tienen esta presión, entonces decidimos plantear la siguiente hipótesis. La diversidad de estructura del fitoplancton en el sector estuarino del Guafe varía significativamente en función al gradiente de exposición a aguas residuales, ¿cierto? Los puntos de estudio cercanos al mayor grado de concentración presentan una menor diversidad y una mayor dominancia de géneros, mientras que los puntos con menor grado de exposición tienden a un equilibrio en la abundancia y a una mayor diversidad. En cuanto al área de estudio, nuestro estudio pues se realizó en el Golfo de Urabá, que se encuentra en la costa del Caribe en el noroccidente de Colombia, específicamente en el distrito de Turbo, en el sector del Caño del Guafe, que es un lago antrópico, dado que recibe todas las aguas residuales del casco urbano a través del Caño del Veranillo y Puerto Tranca. Para nuestro estudio se determinaron 3 sitios de muestreo, los cuales tienen una distancia aproximada de 100 metros entre ellos. Listo, para la metodología, ¿sí? La recolección de muestras, se utilizó una red de fitoplancton de una porosidad de 25 micras. Se realizaron arrastres superficiales circulares a una velocidad aproximada de 5 kilómetros por hora. Para para la toma de la muestra, entonces se utilizaron envases de 500 mililitros, ¿sí? Se les agregó una adición de Lugol al 5% para la identificación. Listo. Para los parámetros físico-químicos, algunos fueron tomados in situ, como fue el pH, la temperatura y la salinidad por medio de un instrumento o una sonda multiparamétrica, ¿verdad? Otros parámetros como los nitratos, el fosfato, el hierro, las muestras de estas nutrientes fueron entregados a la Corporación Autónoma Regional, Corporabat, para realizar su posterior análisis. En cuanto a la fase de laboratorio, pues los datos fueron proporcionados por el Grupo de Investigación de Sistemas Marinos y Costeros y se hicieron pues en un proyecto que se está haciendo en convenio con la Universidad de Antioquia y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico.
Listo. Cabe resaltar que las muestras se tomaron tanto en pleamar y bajamar, ¿sí? Entre los años 2020 y 2023, época húmeda, y época seca, años 2022 y 2023. Para el análisis estadístico utilizamos tres herramientas, tres programas: PAS, que nos ayudó con el índice de diversidad, SPS, nos ayudó a graficar las variables físico-químicas y también a interpretar un poco lo que fue la diversidad. Y Primer Permanova nos dio una visión acerca del comportamiento en cuanto a similitud y desimilitud. Bueno, teniendo en cuenta lo que ya les mencionamos anteriormente, los resultados que obtuvimos de nuestro trabajo fueron los siguientes. Se encontraron 77 géneros dentro de 56 familias, 11 clases y 9 filums. En esta tabla podemos observar entonces las variaciones que se dieron en los géneros, las familias, las clases y los filums en el año, la estación, la marea y la época. En cuanto a años, tenemos una diferencia significativa entre el año 2020 y 2021, con una notoria disminución en el año 2021. En cuanto a las estaciones, vemos que el sitio 1 fue en donde se encontraron en menor proporción los organismos, y en cuanto a la época climática, vemos que la época húmeda tuvo un mayor porcentaje de organismos que la época seca. Ya acá entonces podemos ver los géneros con abundancias mayores a 4.000 células por litro. Se encontraron en total 10 géneros, dentro de los cuales destacan Prorocentrum y Euglena. Prorocentrum con más del 89% y Euglena con más del 9%. Listo, entonces acá tenemos la abundancia un poco más específica. Podemos encontrar los muestreo, las épocas, y podemos encontrar el nivel de marea. Hay que tener en cuenta que estos géneros en esta tabla representan los valores mayores a 4.000 células por litro y a 100.000 células por litro. Y Leptochondritis fue el género que presentó una menor abundancia, ¿sí? Escricella fue una de las mayores representantes con Pleurosigma, ¿listo? Ya acá podemos observar lo que fueron los géneros con abundancias superiores a 100.000 células por litro, y esto se debe a una floración de Prorocentrum que se dio en la época húmeda del año 2023, y es lo que se evidencia en la imagen que les mostré pues primero. Bueno, entonces aquí podemos ver un plano bidimensional del ordenamiento de las comunidades fitoplanctónicas por medio de MDS, ¿sí? ¿Qué hace esta gráfica? Esta gráfica lo que nos representa es qué tanta similitud hay entre los puntos, es decir, los géneros que se encontraron ahí en cuanto a composición y abundancia. Listo, aquí puedo hacer un énfasis de dos puntos que se encuentran alejados, ¿sí? En general de los demás puntos, ¿cierto? La leyenda nos dice que ese fue el año 2023, ¿cierto? Y si observamos en los demás puntos, en las demás gráficas, podemos observar que esos mismos puntos se encuentran en el sitio 2 y sitio 3. Y si nos vamos a la época, aquí nos vamos a la época, nos damos cuenta que están en época húmeda. Y si nos vamos al nivel de marea, se encuentra tanto en pleamar y bajamar. Esto coincide con el fenómeno de floración que se presentó en la época húmeda del 2023. Por eso es el comportamiento de estos puntos, se alejan un poco más. Y aquí podemos observar cómo algunos puntos se agrupan, ¿sí? Es decir, tienen una similitud en cuanto a su composición y su abundancia. Esto hace más que todo referencia para los años 2020 y 2021. Listo, aquí tenemos una representación de los índices, ¿sí? Tenemos los taxones, en este caso los géneros, números de género presentes en cada sitio, cada nivel de marea y cada época. Dominancia de Simpson y dominancia de diversidad de Shannon. Simpson nos dice que los valores cercanos a 1 representan alta dominancia de una o pocas especies. Y Shannon nos dice que los valores más altos representan alta diversidad. ¿Listo?
Si observamos aquí en el número de taxones, se observa que hay bajo número de taxones, ¿sí? Es decir, bajo género. Y si nos vamos a la dominancia de Simpson, ese mismo valor nos dice que hay una dominancia de pocas especies, su valor no lo pronuncia. Shannon no lo corrobora diciendo que los valores son bajos, es decir, hay baja diversidad. Estos puntos se relacionan con el fenómeno de afloración encontrado pues en la época húmeda del 2023. Otro caso que quiero resaltar es la época húmeda del 2022, donde se encontró un mayor número de géneros, aproximadamente 32 géneros en esa época, ¿sí? Simpson nos dice que hay baja dominancia, ¿listo? Y Shannon nos corrobora que si hay una moderada diversidad. Bueno, ya en cuanto al índice de Margalef, entonces tenemos que para la época húmeda del 2020, tanto en pleamar como en bajamar es donde se encuentran los organismos en mayor proporción. Y ya el índice de equitatividad nos muestra pues algo muy relacionado a lo que les mencionaba el compañero Ale sobre el índice de Listo, aquí podemos observar algunos de los parámetros físico-químicos que se tomaron en el nivel de marea y en la época húmeda. Sobre la temperatura, podemos resaltar que la época seca del 2022 presentó los mayores registros junto con la época húmeda del 2023, ¿sí? Para el oxígeno disuelto, la línea verde representa el valor límite establecido por la norma, ¿sí? Lo que nos dice que la época seca y la época húmeda representaron pues como los valores más altos de oxígenos, ¿sí? Resaltando que en la época como el 2023, el valor de oxígeno, ¿sí? Fue extremadamente alto, ¿sí? Esto se relaciona también con el fenómeno de afloración. Floración, perdón. Algunos valores estuvieron muy, pero muy por debajo de los valores límite permisibles. Esto se traduce a que bajos niveles de oxígeno, incluso hay hipoxia en algunos sitios, ¿cierto? Bueno, ya aquí entonces podemos ver las fluctuaciones de salinidad y pH. Vemos que el pH se encuentra de forma pues muy general dentro de los valores límites permisibles. Listo, entonces aquí podemos observar cómo fluctúa la transparencia. La transparencia en época húmeda del 2021 fue la que registró un mayor valor, ¿sí? Para los nitratos, en general, el nitrato sobrepasó el valor límite permisible por la norma, ¿listo? Esto que nos dice que hay alto contenido de este nutriente en, en ese ambiente, en todos los puntos de muestreo. Es decir, que por nitrato no es. Para la parte del ortofosfato y el hierro, para la parte del ortofosfato y el hierro, los valores límite permisibles también superaron los valores, ¿sí? Hay algunas zonas en el ortofosfato que no se pudieron tomar porque no superaba pues el valor permitido, ¿sí? En cuanto a la discusión, bueno, nuestros datos son equiparables con los de la investigación de Becerra y Chalá en el 2023. Nosotros encontramos 77 géneros dentro de 55 familias y ellos encontraron 63 dentro de 49 familias. Hubo coincidencia en 35 géneros y 15 de estos solamente se encontraron en el sector del UAP. Algo que nos dice Miller, ¿sí? Nos dice que Prorocentrum, ¿sí? Es un género que puede superar hasta el 80% de su abundancia en este tipo de ambiente, ¿cierto? Algo que lo corroboramos nosotros con nuestro análisis, ¿sí? En la época húmeda del 2023 presentó un gran número o una gran abundancia, ¿sí? Lo que nos ayuda pues como a equiparar lo que dice este señor. Bueno, aunque existen momentos y sitios de alta diversidad, ¿sí? Se puede decir que en promedio la comunidad muestra
una diversidad intermedia, ¿cierto? Esto es debido a los factores como la influencia de las aguas residuales, ¿sí? También está influenciado por las variables físico-químicas, el nivel de marea y las épocas climáticas. Este señor, Borja nos dice que el fenómeno de floración presentado por el ingeniero Procentrum pudo haber sido interpretado como un aumento temporal, ¿vale? Bueno, ya, bueno, para concluir nuestro trabajo, entonces tenemos que la abundancia de Procentrum pues, se relaciona con la floración que hubo y el género Glena, el hecho que se haya encontrado en altas cantidades, está relacionado con la capacidad que este tiene para adaptarse a los cuerpos de agua con alto contenido de nutrientes. En cuanto a los altos valores de diversidad durante la época húmeda, se dice, creemos que guardan relación con la renovación constante del agua, especialmente en las condiciones de pleamar. Y durante la época seca, pues la disminución en la renovación resultó en una comunidad fitoplanctónica menos diversa, pero más dominada por especies capaces de adaptarse a estos sistemas. Las aguas residuales tienen la capacidad de modificar la diversidad, la composición y la abundancia de las especies de fitoplancton en el WAFE, modificando las condiciones físico-químicas en el cuerpo de agua y generando pues así que las especies con mayor rango de tolerancia se puedan adaptar mejor, puedan permanecer y también proliferar. Y la estructura comunitaria del fitoplancton presentó diferencias significativas con fluctuaciones en el número de géneros presentes como respuesta a los cambios ambientales y las fluctuaciones en los parámetros físico-químicos. Ya como recomendaciones, lo que tenemos es continuar con el monitoreo a la zona y realizar un monitoreo taxonómico más detallado del fitoplancton, mantener el monitoreo de los parámetros físico-químicos y además añadir un monitoreo de pluviosidad y evaluar cómo las aguas eutróficas impactan en la distribución y el desplazamiento del fitoplancton, así como la intensidad de los procesos de eutrofización dentro y fuera del tanque. Bueno, los agradecimientos, primeramente a Dios por permitirnos estar aquí, a las personas que de cualquier manera ayudaron a la realización de todo esto, a nuestros padres por siempre estar presentes en nuestro proceso. Bueno, continúo yo con los compañeros, listo. Entonces, agradecer a los compañeros, profesores, en lo personal a mi pareja, que ha estado pues desde el inicio de mi carrera. Me ayuda mucho. De hecho, una vez yo casi me salgo de la universidad, me regañó, pero bueno. Y seguí, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy. Gracias a ella, gracias a mis padres, gracias a los papás de ellas, que también fue un gran apoyo para mi carrera. Profe Mónica, muchas gracias. Mis compañeros de pregrado, mis compañeros de oceanografía, ¿sí? Muchas gracias a todos. Listo, ya esto sería todo. Las referencias, ¿listo? Gracias. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias Alexander y a Sandy por la presentación. Estamos atentos a cualquier duda, inquietud que tenga el público o las personas que nos están acompañando de manera virtual en esta transmisión. Tenemos algunos minutos para proceder con algunas inquietudes. ¿Tenemos alguna pregunta? Listo, Preguntas, perfecto. dudas. Perfecto, listo. Muchas gracias por la presentación. Nuevamente un aplauso para los compañeros, por favor. Bueno, continuando con la programación que tenemos para el día de hoy, continuamos con Daisy Acero,
que nos va a hablar de técnicas de montaje anatómico para 4 grupos de vertebrados, anfibios, reptiles, mamíferos y aves, como estrategia didáctica para la educación ambiental en estudiantes de grado 11º. ¿Listo? Daisy. Que después lo presento. Perfecto. Para pasar y con eso señalamos. Listo. Buenos días, mi nombre es Daisy Joana Cela Udeno, estudiante de Ecología de Zonas Costeras, y a continuación les voy a presentar mi trabajo de grado. Entonces tenemos que la educación ambiental busca fomentar la conservación de la fauna silvestre y aunque la biodiversidad en la región se han hecho estudios, no se ha hecho un registro de fauna incidental. Entonces tenemos que un factor importante es la percepción de la comunidad sobre estos. Y que la relevancia de las técnicas de montajes que les voy a presentar más adelante es maceración y diafanización son cruciales para la creación de montajes. Ahora pasa. Entonces, la pregunta de investigación es, ¿cómo mejorar la enseñanza de la importancia de la fauna muerta incidentalmente en la región de Urabá, promoviendo las funciones y servicios ecológicos de esto? Entonces, el objetivo principal es desarrollar una metodología que permita la utilización de la fauna muerta incidentalmente, una guía acompañante y una base de datos. Los objetivos específicos son identificar la fauna muerta incidentalmente, estandarizar las técnicas de diafanización y maceración y promover la conciencia de la protección y manejo de la fauna silvestre. Entonces, el área de estudio para la base de datos fueron todos los municipios de Urabá menos Murindó. En métodos, los especímenes de proyectos todos fueron recolectados en los municipios de Turbo y Apartador. Entonces, aquí un ejemplo de algunas de las muestras que fue iguana, la figura 3 es murciélago frutero y fuerza mapana. Entonces, para la recolección de los datos, lo que hice fue, primero, le pedí la información a Corturabá. Resulta que solamente tenía 9 registros sobre animales de muerte incidental. Entonces, lo complementé con el trabajo de grado de Córdoba Vélez, que fueron unos ecólogos de zonas costeras que hicieron un registro de atropellamiento de fauna silvestre en la región. Y lo complementé con RECOFA, que es la Red Colombiana de Seguimiento de Fauna Silvestre, además de fuentes abiertas. Entonces, los parámetros que tuve para eso fueron lugar, especie, número de individuos, categoría de conservación, causa de muerte, fuente de información y observaciones. Además, hice una encuesta sobre la percepción de la fauna silvestre en la región de Urabá. Fueron 22 preguntas cerradas y una pregunta abierta, para saber cómo percibe la comunidad en general la fauna silvestre. Entonces, los montajes anatómicos, la diafanización lo usé para especímenes de menos de 20 centímetros y la maceración para especímenes de más de 20. Entonces, la diafanización, ¿qué es? Es transparentar el tejido de los individuos con dióxido de potasio en diferentes concentraciones. Este proceso de transparentación puede demorar hasta meses. En algunos individuos empecé en diciembre y ya quedan totalmente transparentes en las fechas de mayo aproximadamente. Entonces, para teñir el cartílago y el hueso, primero es azul del cian, para teñir el cartílago, luego con diferentes concentraciones de etanol al 70%, se fueron quitando el excedente del tinte y en el caso del esqueleto, con gojo de alizarina se hizo el mismo procedimiento, para finalmente hacer la fijación en glicerina pura. En el caso de maceración es un poquito menos complejo el proceso químico, sino que solamente es en un recipiente, dejar al individuo durante varios días con un agua con detergente para ablandar el tejido y retirar manualmente con un cuchillo y bisturí. Además, también se hizo una encuesta a los estudiantes de 11, que son la principal población de estudio. Entonces, en la feria universitaria del 3 de septiembre, aproveché el momento para hacerlo, donde evaluaron los montajes anatómicos. Y también hizo una creación de una mini guía de manejo de fauna silvestre y unos postres de cada animal del proyecto.
Entonces tenemos que en los resultados, la base de datos fueron 77 incidentes, todos los municipios de Urabá, y 147 individuos de los 4 grupos. Aquí un ejemplo de la tabla de la base de datos, ya que es demasiado larga para poner en la diapositiva. Entonces tenemos que en el 2012 y 2024 fueron 77. El año con más revisión fue en el 2022, gracias a los compañeros por los niveles, y que los números variaron en varios años. En mayo fue el año con más incidentes, que fue el 27, y Turbo fue el municipio con más incidentes, con 35 registros. Entonces, si los dividí por grupo animal, entonces en mamíferos fue 61 individuos. El animal más afectado fue zarigüeya común con 3 individuos. Luego reptiles con 48, iguana fueron 17, aves 24, sigire común fue el más afectado con 6 individuos, y anfibios 14 con sapo de caña 11 individuos. Entonces, en cuanto a la categoría de conservación, la mayoría están en preocupación menor, y que la principal escasa de muerte fueron atropellamiento y retaliación. Atropellamiento con 36 y retaliación con 22. La palabra retaliación significa motivo o por venganza. Y finalmente voy a estar con una especie endémica que es Sanguinojoidipus, que es el tití cabecilán. Entonces, para esta base de datos, como algunas de las fuentes fueron redes sociales, lo que se usaban es las publicaciones, las únicas que tuvieran fotografías. Entonces, acá un ejemplo de algunos. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de Sanguinojoidipus, de tití cabecilán atropellado. Acá tenemos un caso de retaliación de jaguar en Boca del Atrato. Aquí tenemos atropellamiento de mono llorador y asesinado por fauna doméstica o hormiguero. Y este caso particular que lo quiero destacar, ya que fue por tráfico de fauna. Fueron 8 osos perezosos incautados en Mutatá y 2 iguanas. Desafortunadamente todos por el maltrato murieron. Además que en el registro encontramos 3 especies de delfines, donde la mayoría de las causas de muerte fue choque contra embarcación y algunas fueron desconocidas. También el caso de tortuga caná, que fue con choque contra embarcación, gavilán pollero, atropellamiento, y este caso particular también de que este año hubo un incendio provocado en Chungo, entonces se tuvo uno de los individuos afectados. Entonces, en la primera encuesta fueron 80 encuestados, la mayoría fueron hombres de diferentes edades, mujeres también, y la mayoría identificó correctamente las características de estos grupos, ya que en las preguntas se le preguntaba qué tanto sabe sobre los mamíferos, reptiles, etcétera, y también se les preguntó qué tan frecuentes los observan, cada grupo animal. Entonces, la mayoría observan frecuentemente de cada grupo. Las más afectadas, según la comunidad, con las opciones que se les dio, fueron del grupo anfibios, reinera marina, que es el sapo de caña, iguana común en reptiles, siriri común en aves, y mamíferos, fue zarigüeya común. Y en cuanto a la percepción en general de las personas, el 90% de los encuestados destacó que los animales son importantes para el equilibrio ecológico. Esa fue la única pregunta que se les hizo. Y el 50 también demostró que la situación de abundancia de los grupos ha empeorado. Y que las principales amenazas son atropellamiento, maltrato animal y tráfico de fauna. Entonces, con la base de datos más la encuesta, se hizo una comparación. Entonces, tenemos aquí que en la primera parte, que son los positivos, el grupo mamíferos y aves tienen percepciones más positivas sobre estos dos. Pero en la base de datos, el grupo mamífero es el más afectado. Eso no tiene una relación coherente. Entonces, en el grupo anfibios y reptiles tienen sentimientos negativos, y en la base de datos también fue uno de los más afectados. Entonces, esto sí tiene más relación. Las principales amenazas fueron atropellamiento, maltrato animal y fauna de la fauna doméstica. Entonces, se comparó. Las personas percibían de una manera más disminuida estas causas. En la base de datos se ve que la principal es atropellamiento. La de personas, el 20% dijeron como que sí, no, entonces, por eso. Los grupos más afectados por el maltrato animal fueron mamíferos, reptiles y aves. Se hizo el mismo proceso, y
Me preguntarán que por qué anfibios no está. El grupo anfibios, ninguno de los encuestados lo tuvo en cuenta. Pero en la base de datos sí se tuvo en cuenta obviamente el grupo. Y estos son los resultados de los montajes de diafanización. Fueron 8 individuos, donde desafortunadamente de la figura 29 a la 31, uno de esos tres, este es un murciélago frutero, María mulata, sanete caribeño. Estos 3 individuos desafortunadamente se dañaron. En el caso del frutero fue porque me movían el espécimen y se dañó, ya que es demasiado delicado en el proceso. En el caso de las aves, las dos no fueron exitosas desafortunadamente. Ninguna de las dos. Y en el caso de maceración, pues delfín costero, donde el antes y el después de retiro. Aquí se hizo una comparación con un canal que ya tenemos, y este es el que yo organizé. Aquí la iguana seca antes de, y el cráneo de la iguana que desafortunadamente se armó y fue muy complejo poder armarla de nuevo. Además que en la materia didáctica hice unos poses de cada grupo animal y una mini guía para manejo de fauna silvestre que al final de esta presentación se va a sortear, que es esto. Aquí un ejemplo con algunos de los estudiantes de 11 que fueron Turbo y Villa María. Y resulta que fueron 6 colegios de los municipios de Necoclí, Turbo y Carepa. Fueron 304 estudiantes en total que respondieron, ya que esta fue una encuesta voluntaria. Entonces tenemos que la mayoría que respondieron fueron hombres, también las mujeres participaron afortunadamente, y que la mayoría tiene una percepción bastante positiva sobre la presentación que se le hizo con los montajes. Todavía en la discusión tenemos que el trabajo presenta la primera recopilación exhaustiva de multiincidentales en la región de Urabá. La creación de esta base de datos tan extensa representa un avance significativo en el motivo de la biodiversidad. Aquí podemos comparar algo con el proyecto de Colo Baideles, que al hacer un seguimiento continuo se percibe que hay una problemática con la fauna. Ellos hicieron un estudio de 45 días donde contaban 80 individuos. Y sin embargo, la base de datos, porque como algunas son publicaciones de fuentes abiertas, depende del reporte no estandarizado, entonces una falta de monitoreo continuo puede subestimar la cantidad real. Las especies más afectadas fueron zarigüeya común, oso perezoso de 3 dedos, y iguana común y Ligopis lineatus, y que están en la cabecera del grupo Mammiferae de reptiles. Además, se puede explicar por su alta abundancia en la región y por cercanía a áreas urbanas. Además, que se observa una desconexión entre la percepción pública y la realidad. Aunque los mamíferos también fueron vistos de manera positiva, los datos reflejan altos niveles de mortalidad por maltrato. A cambio, la percepción negativa de los reptiles tiene relación con los resultados. El atropellamiento fue la principal causa, luego el maltrato animal, y que la población de las encuestas subestimaron que la fauna doméstica también es uno de los factores de amenaza. El estudio destacó que la fauna multiincidentalmente como recurso educativo, el 83% de los estudiantes que participaron en la actividad manifestó haber comprendido mejor la anatomía y el papel ecológico de estos. Y en cuanto a las técnicas de diafanización y maceración, ambas demostraron ser adecuadas para la preparación de especímenes anatómicos, así facilitando su observación. Para concluir, tenemos que el análisis de la base de datos de muerte incidental mostró un patrón claro de razones antropogénicas sobre la fauna local por atropellamientos y retaliaciones, y que en el 2017, por la base de datos, hubo un aumento significativo gracias al proyecto de Colo Baideles, que realizaban 22 incidentes. El atropellamiento como la mayor amenaza para la fauna local fue, y el segundo caso fue retaliación. La diafanización resultó exitosa en reptiles, anfibios y mamíferos, revelando claramente huesos y cartílagos, aunque el proceso falló en aves. Y este trabajo ha demostrado la efectividad de los montajes anatómicos como una herramienta didáctica para la anatomía y educación ambiental. Entonces, tenemos que, gracias a Dios por ayudarme en todo este proceso, a mi señor Fernando Parra, por tener tanta paciencia y asesorarme, a mi coasesora Natalia Gutiérrez, también por apoyarme, el profe Denis,
al profe Juan Camilo García, por su apoyo y asesoramiento, a mis amigos María José, Andrea, Chelis, Elis, Angie y a mis papás. Y yo sé que últimamente hemos tenido inconvenientes, pero gracias por apoyarme a pesar de todo. Y a mi alma mater, la Universidad de Antioquia. Gracias. Muchas gracias, Daisy, por la presentación. La verdad, un tema bastante interesante e importante también para la región. Falta esto Muy apenas. emotivo. Ahorita, entonces, si quieres, hacemos el proceso con los artículos. Listo. Muchas bendiciones. No sé si ahorita en este momento en el público tenemos alguna inquietud al respecto del trabajo que nos fue presentado y también para los que se encuentran de manera virtual conectados a través de la sesión. Estamos atentos a cualquier inquietud que tengan para proceder con la actividad que mencionaste. ¿No? A través del chat tenemos alguna inquietud. Listo, perfecto. Podemos continuar con. Bueno, vamos a hacer una pequeña actividad acá. Una pregunta. Bueno, dos. Yo creo que levanto la mano. Adelante. Bueno, voy a hacer las preguntas sobre la presentación, no lo voy a poner complejo, porque va a ser, y el que primero levante la mano, que tengo dos personas. Listo. Entonces, les puedo preguntar. Joana Cero. Si no me compré, no mentira, eso es mentira porque no hay. ¿Cuál animal fue el más afectado? Pueden ser uno de los grupo. ¿Y qué grupo? Especie. Ya, le diste una. Soy otra. Listo. Y para la segunda, ¿cómo se llama la técnica de diafanitis? ¿No fue la primera cosa muestra? La principal. ¿Cómo se dice? La ganó entonces. La ganó el profe. Hay una consulta. Mostrame, por favor. Bueno, perfecto. Nos hacen un comentario a través del chat donde nos indican excelente trabajo, espectacular, gracias por hacer esto, muy necesario en la región. A modo de curiosidad, ¿cómo te fue con el grupo de serpientes? ¿Hubo diferencias en cómo las perciben con respecto a los mamíferos? Muchas gracias. Sí, es que incluso el de grupos reptiles fue el más subestimado, ya que tengamos en cuenta que los mamíferos están en el grupo más carismático. Y el grupo reptiles especialmente es el grupo menos carismático de estas especies. Entonces, por ejemplo, en la caso de las publicaciones, la mayoría de los grupos serpientes que yo encontraba eran ya asesinados. Y no es como que la persona que publicó lo decía como para saber como en el caso de mamíferos, como que se enternece por la situación, entonces lo publican. En el caso de serpientes, es como decir que es una amenaza, entonces la estoy para que sepan que por aquí en esta zona hay serpientes de tal especie, que por ejemplo la principal aquí fue Brotus aspera, que fue la jueza Mapaná, que fue la que tuvo más registro y todas las publicaciones eran de esa manera. Algunos eran porque mordió el perro, mordió un humano, entonces en ese caso sí se percibió bastante esa diferencia. Incluso el grupo reptil es el que más me gusta y el que más he querido mostrar, que incluso en la diafanización la mayoría son de grupos reptiles. Por ejemplo, cuando mostré la presentación a los estudiantes de 11, pensé que me iban a tener un poquito más de inconvenientes con el grupo serpientes. Y fue el grupo que más les gustó con la presentación. El grupo que fue más
que no les gustó casi fue el murciélago, el frutero. Ya dice que les daba miedo por la apariencia. Que se veía bastante amenazante, más que la serpiente con la coloración. Muchas gracias. Nuevamente un aplauso, por favor. Bueno, continuando con la programación del día de hoy, continuamos con Lijen Chico, que nos va a hablar del análisis de las concentraciones de nitratos, nitritos, nitrógeno, amonaquial y ortofosfato y su relación con los géneros fitoplanctónicos más abundantes reportados en el caño Wafle durante las épocas húmedas y secas de 2019 a 2023. Muchas gracias. Buenos días, compañeros, profesores. Mi nombre es Lilian Yomali Chico Santos y mi asesora, Nelcy Patricia Villalba. Mi trabajo de grado consiste en el análisis de nutrientes como el nitrito, el nitrato, el nitrógeno amoniacal y el fosfato y su relación con los géneros fitoplanctónicos más abundantes del caño Guafe durante la época húmeda seca, los años 2019 a 2023. El proyecto estuvo en el marco teórico de otro proyecto macro que se llama Monitoreo de Calidad Físico-Química y Ecológica del CUAFE, liderado por el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, ejecutado por la Corporación Ambiental de la Universidad de Antioquia y a cargo del Grupo de Investigación en Sistemas Marinos y Costeros. Por acá tenemos el contenido de todo lo que vamos a tratar. Introducción. El caño Guafe, ubicado en Turbo, Antioquia, es un ecosistema bastante complejo, pero también productivo y requiere de unos factores físicos, químicos y biológicos para mantener una estabilidad. Lamentablemente, en este ecosistema existe mucha actividad antrópica, lo cual hace que se generen un aumento constante de descargas de aguas residuales sin tratamiento previo, lo cual genera un impacto en el equilibrio un impacto negativo en el equilibrio del ecosistema. Preguntación: ¿cuál es la relación que existe entre las concentraciones de nutrientes y los géneros fitoplanctónicos del caño Guafe durante la época húmeda y seca de los años 2019 a 2023? La hipótesis consiste en que debido a esas descargas abundantes que existen en el lugar de estudio sin tratamiento previo, causa de la actividad antrópica, que se cree que esto favorecerá a la proliferación de géneros fitoplanctónicos en 3 sitios de muestreo durante las épocas húmedas y secas del 2019 a 2023, teniendo en cuenta también que esto es debido a esas descargas de nutrientes como el nitrato, el nitrito, el nitrógeno amoniacal y el ortofosfato. El objetivo general consiste en analizar esas concentraciones de esos respectivos nutrientes y su relación con los géneros fitoplanctónicos más abundantes registrados en el caño Guafe durante las respectivas épocas 2019 a 2023. El área de estudio. El caño Guafe está ubicado en la zona suroriental del Golfo de Urabá,
Y este es como la unión de dos caños afluentes como el caño Veranillo y el caño Puerto Tranca. En este se realizan, como ya he venido diciendo, bastantes descargas de aguas residuales de 8 barrios aledaños, los cuales esos afluentes la recogen para llegar así al caño Guafe. Tenemos 3 sitios de estudio. En el sitio 1 está cerca de la boca del caño, el sitio 2 está aproximadamente a 100 metros del sitio 1 y el sitio 3 está aproximadamente a 200 metros del sitio 1. El sitio 1, debido a que se encuentra en una conexión directa con los dos afluentes, en la fotografía se puede analizar un poco que vemos residuos sólidos cerca a los barrios, al barrio aledaño que vemos ahí. Y entonces esto hace que ese sitio 1 esté expuesto a esa contaminación y el sitio 2 ya vemos que no se ve tanta esa contaminación porque está un poco más retirado y también tiene una interacción con el mar. Y el sitio 3 ya es donde se ve menos influencia de los dos caños y está en una interacción más directa con el mar. La metodología. Bueno, en la metodología se revisaron los bases de datos del proyecto, el cual estaba liderado por el Instituto de Investigación Ambiental del Pacífico y se tomaron los resultados de las concentraciones de nutrientes y también de la información de los géneros fitoplanctónicos superiores a 5.000 células por litro. Metodología. El análisis estadístico consistía en analizar esas bases de datos, las cuales contenían época húmeda, que estaba comprendida en el año 2019, en el 2020, 2021, 2022, pero estos con influencia por el fenómeno de la Niña. Y en la época seca, el año 2022 también estaba influenciado por la época de la Niña. Y el 2023, no. Entonces, como podemos ver aquí, prácticamente existían 4 épocas, debido a que en la época húmeda había una normal y una con influencia de la Niña, y en la época seca había una normal y otra con influencia de la Niña. Entonces, para esto se realizó una comparación entre esas épocas que estaban influenciadas por el fenómeno de la Niña y las épocas que no estaban influenciadas por el fenómeno de la Niña. Eso quiere decir que analizamos época seca normal con época seca influenciada por el fenómeno de la Niña y época húmeda normal con influencia del fenómeno de la Niña y nos dio un resultado haciendo una prueba no paramétrica usando Kruskal-Wallis que no existen diferencias significativas entre esas épocas que están influenciadas y las que no están influenciadas. Entonces, para eso se llevó a cabo analizar analizar las bases en 2 bloques. Definitivamente, época seca normal y época húmeda normal, utilizando una prueba de Human-Wigner, lo cual quiere decir que tiene un p-valor menor a 0.5. Entonces, siendo así, aquí sí existen diferencias entre la época seca normal y la época húmeda normal. También se realizó una comparación de medias de variables, que en este caso serían los nutrientes y los sitios que fueron factores independientes, y la covariable, que fue la época, utilizando una prueba de Kruskal-Wallis. Para la abundancia en relación con los nutrientes, la abundancia de géneros en relación con los nutrientes, se realizó un coeficiente de correlación de Spearman y también un análisis de correspondencias canónicas.
resultados. Como en el eje Y tenemos el nitrato en miligramos por litro y en el eje X tenemos a los sitios de muestreo y en columnas tenemos a las épocas. Y el color azul indica bajamar y el color amarillo indica pleamar. Para el nitrato se encontró un valor de 0.2, ese fue su valor mínimo, el cual estuvo en la época seca del 2023 en el sitio 3 durante bajamar y una concentración alta de 2.21 miligramos por litro en la época húmeda del 2020 durante bajamar en el sitio 2. En la línea roja que podemos observar es la línea de referencia para las cuales está un criterio de calidad admisible entre aguas marinas y costeras. En este caso podemos observar que todas las concentraciones de nitrato estuvieron por encima de ese valor de referencia. Y el nitrato es caracterizado por ser un nutriente altamente biodisponible. El nitrito podemos encontrar que su valor más bajo fue de 0.091 en el sitio 1 durante la época húmeda del 2020 en pleamar y su concentración más alta fue de 0.1357 miligramos por litro, que fue en la época de pleamar también en el sitio 1 durante la época húmeda de 2019. El nitrito se caracteriza por ser un indicador de contaminación y también contaminación, pues normalmente, y también contaminación fecal. Y también cabe resaltar que todos los valores encontrados superaron también la línea de referencia de criterio de calidad admisible y algunos valores estuvieron por debajo del límite de detección del método. El nitrógeno amoniacal, obtuvo su valor más bajo de 0.02 en el sitio 3 durante la época húmeda del 2021 en bajamar y su valor más alto de 2.48 en la época húmeda del 2020 del sitio 1 durante bajamar. Y también sus concentraciones superaron el límite de referencia de criterio admisible y sus valores estuvieron por encima y algunos valores estuvieron por debajo del límite de detección. Para el ortofosfato, bueno, disculpa, el nitrógeno amoniacal también es caracterizado por que tiene concentraciones altas en lugares donde hay bastantes descargas de aguas residuales y en las desembocaduras de los ríos. El ortofosfato tuvo valores por debajo del límite de detección y su valor más bajo fue de 0.11 en el sitio 3 de la época húmeda del 2020 durante bajamar y su valor más alto fue encontrado en la época húmeda del 2022 en el sitio 2 durante bajamar. El ortofosfato se conoce como uno de los nutrientes que ayuda al crecimiento del fitoplancton, lo cual lo hace ser un nutriente limitante
para la producción primaria. Abunda- eh, Abundancia de géneros fitoplanctónicos que superaron las 5.000 células por litro. Entre ellos encontramos Euglena en el color, perdón, a Escherichia en el color amarillo, lo cual nos está indicando que tuvo una alta densidad poblacional que superó más de los 80.000 células por litro en la época húmeda del 2021. Y podemos observar que, la, que durante el pleamar, o sea, sí, durante el pleamar hubo más variedad de estos géneros. Y este resultado de estas densidades poblacionales de estos géneros pueden indicar que exista eventos de floraciones algales. Bueno, en la época húmeda se encontraron los nutrientes más abundantes, que fueron Cocinodiscus, Pleurocisma, Escherichia y Trachelomonas. Y en la época seca estuvo Euglena, Pleurocisma y Esqueletonema. Bueno, aquí tenemos una matriz de coeficiente de correlación de Spearman, la cual nos indica las correlaciones positivas que tuvieron los géneros en relación con los nutrientes. Entre ellos, Euglena tuvo relación con nitrógeno amoniacal y el ortofosfato. Pseudonisha tuvo relación con el nitrógeno amoniacal. Trachelomonas tuvo una relación con nitrato y el nitrito. Y Pleurocisma tuvo una relación con el nitrógeno amoniacal y el ortofosfato. Cabe resaltar que estas concentraciones, estos resultados de esas correlaciones fueron muy bajas debido a que sus valores no fueron tan cercanos a uno. Por acá tenemos un mapa de análisis de correspondencias canónicas, la cual nos indica esa atracción o esa relación que tuvieron los nutrientes con los géneros fitoplanctónicos, pero en esta parte lo encontramos un poco más detallado. Por ejemplo, Euglena tuvo una relación con el nitrato y el amonio. El nitrito tuvo una relación con el Trachelomonas, Escherichia, Pseudonisha y Esqueletonema. Y el ortofosfato tuvo una relación con Pleurocisma y Cocinodiscus. En el nitrato podemos observar que fue el nutriente que tuvo más géneros relacionándose con él. Tuvo más relación con más géneros. Esto es debido también a que el nutriente nitrato es uno de los nutrientes con una alta biodisponibilidad. Y Euglena vemos que tuvo con nitrato y amonio. En este caso, esto nos indica que el nitrato y el amonio son nutrientes que, pues, que se caracterizan mucho donde hay mucha contaminación o son altamente, pues, se contan. No sé cómo decirlo. Bueno, esto quiere decir que Euglena es un género que tolera altas contaminaciones. Y conclusiones, como pudimos analizar, en la época húmeda hubo más concentraciones de nutrientes debido a las descargas de los afluentes y en la época húmeda no existió tanta abundancia como en la época, perdón, en la época seca no existió tanta abundancia como
en la época húmeda. Y las concentraciones, como pudimos observar, todas superaban el límite de referencia de la calidad admisible para aguas marinas y estuarinas. Y en la hipótesis podemos concluir que también se confirma la hipótesis. Efectivamente, sí hubo una relación con los nutrientes y los géneros fitoplanctónicos. Recomendaciones eh, 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 sería continuar con ese monitoreo de concentraciones de nutrientes y también de de fitoplancton. Y también que se realizara un tratamiento adecuado, generando un buen sistema de alcantarillado. Agradecimientos. Agradezco a Dios primeramente por permitir que llegara hasta acá, a mi familia, a mi pareja, al Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, al Grupo de Investigación de Sistemas Marinos y Costeros, a mi asesora Nancy Patricia Villalba, a los profesores Pablo Vallejo y a la profesora Mónica Zambrano, y también a mis compañeros como John Wilmer y gracias. Gracias por tu presentación. Continuamos entonces con la sección de preguntas. Si alguien tiene alguna inquietud del público presente con respecto a ese trabajo o los que se encuentran de manera virtual, les agradecemos nos los hagan saber para proceder a compartírselo a tu compañero. Sí, yo tengo. Perfecto, por acá hay una inquietud del profe Fernández. Dices que el establecimiento del sistema planificado funcionaría. Si reduciría una locura de oxidación de la cantidad de nutrientes disponibles. Yo creería que disminuiría, bueno, se disminuye un poco en el sentido de que ya no va a ser tan expuesto, sino que va a tener un tratamiento un poco mejor, más adecuado. Pues esa sería una viabilidad. Como tal, un verdadero sistema de apoyado, no estoy seguro si punto tiene alguna sección de planificado que no desempeñe en su educación. Bueno, entonces, muchas gracias nuevamente por tu presentación. Un aplauso, por favor. Haremos un breve receso hasta las 10 de la mañana. Nos volvemos a conectar a través de las redes sociales de la facultad y nos vemos aquí en el auditorio. Listo, muchas gracias a todos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos de nuevo, los que se encuentran de manera virtual, los que se encuentran aquí en el auditorio. Para nosotros es un placer contar con su presencia en la conexión a través de estas redes sociales para el primer simposio del Instituto de Ciencias del Mar, donde nuestros estudiantes de oceanografía y ecología en zonas costeras nos presentan sus trabajos de grado. A continuación, tendremos la intervención de manera virtual de la estudiante Luz Adriana Fuquén, que nos hablará de su trabajo de grado titulado Impacto de la construcción de una obra de protección costera en la concentración de nutrientes en agua marina, sector de Volcán de los Arboletes, Antioquia. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Este trabajo es para optar por el título de sonógrafa, el cual, como lo mencionaban, se titula El impacto de la construcción de una obra de protección costera en la concentración de nutrientes en agua de marina en el sector de Volcán de los Arboletes.
Este trabajo fue asesorado por la doctora Mónica Zambrano. Este es el contenido de esta presentación. Para empezar, tenemos que el volcán de Lodo ha sido uno de los principales atractivos turísticos para el municipio de Antioquia y el Urabá antioqueño, pero se ha visto amenazado por la problemática de erosión costera que se presenta en la región. INVEMAR en el 2018 realizó un análisis de la amenaza y vulnerabilidad de erosión costera en el Caribe y Pacífico colombiano. De este estudio se identificaron 2 puntos críticos de erosión en el Caribe, donde uno de estos se presenta en Puerto Rey, Minuto de Dios, Córdoba, que queda muy cercano al volcán de Lodo. Este estudio reveló que pese a que Antioquia, la costa antioqueña, presenta una amenaza baja, tiene alta vulnerabilidad de presentar erosión costera. Por esto, la gobernación de Antioquia, conjunto con el programa PIMECLA, adelantan monitoreos para la mitigación de este problema. Y con el fin de mitigar el riesgo de colapso del volcán, se implementó una obra de protección costera en la zona por medio del consorcio de tómbolos artificiales. Hay que tener en cuenta que cada obra de protección costera o obra costera requiere de una licencia ambiental, la cual requiere un estudio de calidad ambiental marino costera. ¿Por qué es importante realizar este tipo de estudios? Porque es importante preservar la sostenibilidad de los ecosistemas marino costeros. La red CAM, en sus análisis históricos, también reveló que la calidad de agua marino costera en Antioquia se encuentra en estado de deterioro en las condiciones de oxígeno disuelto, sólidos suspendidos y nutrientes, debido a que en el Golfo desembocan numerosos ríos que contienen descargas de aguas residuales. También Colorado Franco y otros en el 2018 catalogaron al Golfo de Urabá como una de las zonas con presencia de afloraciones algales frecuentes. Estas afloraciones algales se deben principalmente a la contaminación por nutrientes. Cuando suben los niveles de nutrientes, principalmente nitrogenados y fosfatados, se presenta una producción excesiva de producción primaria excesiva, la cual deteriora las condiciones del ecosistema. Y este fenómeno lo conocemos como eutrofización. Teniendo en cuenta lo anterior, en este estudio planteé el objetivo general de analizar el impacto que la construcción de la obra de protección costera tendría en la concentración de los nutrientes disponibles para la producción primaria en el ecosistema. Y como objetivos específicos se planteó identificar las posibles tendencias de las concentraciones de nutrientes y su relación con la construcción de la obra de protección, así como evaluar si la obra de protección costera tuvo un impacto en la concentración de nutrientes y otros parámetros que puedan alterar la producción primaria. Con esto planteé la hipótesis de que la construcción de la obra en el sector incrementaría las concentraciones de nutrientes en el agua marina debido a la remoción de sedimentos y la alteración en el flujo de nutrientes. En cuanto al área de estudio, tenemos que el Golfo de Urabá es un cuerpo de agua semicerrado que se encuentra al sur del Caribe colombiano y este se extiende desde el municipio de Arboletes hasta Capurganá en el Chocó caribeño. El municipio de Arboletes se encuentra ubicado al noreste de Antioquia,
en la subregión de Urabá y limita con el departamento de Córdoba. Como les mencionaba anteriormente, es caracterizado el municipio de Arboletes por sus atractivos ecoturísticos y uno de estos es el volcán de Lodo. Pasando a la metodología, en las tomas de muestras se hicieron 4 monitoreos según iba avanzando la obra, 1 al 25, 50, 75 y 100% de avances de la obra, que se realizaron en las fechas que ven en pantalla. También se tomaron muestras de agua marina, se tomaron muestras en recipientes, en un recipiente plástico de 4 litros, el cual nos brindó el análisis para medir sólidos suspendidos totales y los nutrientes. Dentro de esos nutrientes que se midieron fueron el nitrógeno amoniacal, nitritos, nitratos, fosfatos y sulfatos. También tuvimos en cuenta el parámetro de oxígeno disuelto, el cual se midió mediante muestras de agua en botellas Winkler estériles y fijadas in situ, con sulfato de manganeso más yoduro de alcalina y ácido sulfúrico, perdón, para posteriormente ser analizadas por el método Winkler. El análisis de estas muestras se hicieron en el laboratorio de aguas de Corpo Urabá. Cabe mencionar que esta metodología de toma de muestras se realizó para los monitoreos del 75 y el 100% de la obra, ya que los monitoreos del 25 y 50 se realizaron por otra entidad. Y para la metodología en la parte del análisis estadístico, se aplicó una prueba de tendencia y correlación utilizando el lenguaje de programación Jupyter Notebook, el cual me brinda información acerca del comportamiento de las variables mediante los parámetros de coeficiente de correlación, la regresión lineal y el valor P, ya que el coeficiente de correlación me indica qué tanto se presentó un aumento, una disminución en los parámetros. La regresión lineal nos indica principalmente el sentido de la pendiente que puedan tener estas variaciones, si es positiva o negativa para aumento o disminución, y el valor P relaciona estas variaciones con el avance de la obra. Como les mencionaba anteriormente, los monitores del 25 y el 50% se realizaron por otra entidad y se realizaron principalmente en la estación 1, 2 y 3, que son las que vemos en la imagen de la derecha inferior. Y en los monitores del 100%, del 75 y 100% de la obra, se realizaron monitoreos en el Cañuela Manuela, Espolón B, estaciones 1A, 1B, 2A, 2B, 3A y 3B, que estas se encuentran en los laterales de los tómbolos en la parte interna. Para el análisis de estos datos, se asumió que el valor obtenido en las estaciones 1, 2 y 3 equivaldrían a los valores que se presentarían en las estaciones A1 y B1 respectivamente, ya que en el 25% estas estaciones no fueron monitoreadas y en el 75 y 100% no fueron monitoreadas las primeras 3. La distribución de estas estaciones de muestreo se basó en las pautas establecidas por la Resolución 1667 del 2009, la cual otorga las licencias ambientales en Colombia. En cuanto a los resultados de nutrientes, tenemos resultados solamente de nitratos, ya que los ortofosfatos presentaron concentraciones que superaron el umbral mínimo del método de detección. Es por esto que una vez aplicada la prueba de tendencia y correlación, se evidenció que en todas las estaciones hubo un aumento, ya que los coeficientes de correlación fueron superiores a 0.85,
Sin embargo, el valor P solo nos muestra una relación directa de las estaciones 2B, 3A y 3B con el avance de la obra costera. En cuanto al oxígeno disuelto, vemos que una vez aplicada la prueba de tendencia y correlación, no muestran pendientes significativas, ya que los valores de correlación R son muy cercanos a cero, anunciando como nulidad o en una, pues como que no presentó mayor variación. Y los valores P son muy altos, son superiores al 0.05, lo que nos indica que no existe una relación directa con el avance de la obra. Sin embargo, cuando detallamos los datos, vemos que en el monitoreo realizado en el 50% se presentan valores particularmente bajos. Y si tenemos en cuenta el resto de monitoreos realizados en el 25, 75 y 100% de la obra, vemos valores naturales y se alcanza a ver que de pronto puede haber una disminución en las concentraciones. Es por esto que se decidió realizar una vez más la prueba de tendencia y correlación sin tener en cuenta el monitoreo realizado en el 50% de la obra. Con esta segunda prueba se determinó que sí hubo una disminución en las concentraciones de oxígeno disuelto en todas las estaciones, ya que todas tienen pendientes negativas y cercanas a 1. Y bueno, pero aunque se evidenció una disminución, solamente la estación 3B presentó una relación directa con el avance de la obra. Cabe mencionar que en este análisis no fue posible tener en cuenta la estación 3A por falta de datos. Y en cuanto a los resultados de los sólidos suspendidos totales, no presentamos como una tendencia general en todas las estaciones, ya que solamente las estaciones 1A, 1B y 2B presentaron un aumento significativo de las concentraciones de sólidos suspendidos totales, pero ninguna de las estaciones presentó una relación directa con el avance de la obra. Es por esto que, pasando a la discusión, las estaciones 2B, 3A y 3B de la obra tuvieron un impacto leve en la concentración de nutrientes por la construcción de la obra. Y las estaciones restantes, aunque no hay evidencia estadísticamente significativa que demuestre que el avance de la obra impactó directamente en la variación de la concentración de los nitratos, esta se puede deber a factores externos, como lo es la proximidad a la estación Caño La Manuela, que es el principal afluente continental que recibe aguas residuales. También, solo en la estación 3B se tiene evidencia estadística de que hay un impacto del avance de la obra en la disminución de la concentración de oxígeno en la zona. Pero en general, en la mayoría de las estaciones, esta relación estadística no existe, ya que también se pueden presentar variaciones en el oxígeno disuelto superficial por factores externos como lo es la época climática predominante o la disminución del oleaje y la presencia también de la estructura disminuyen esta misma energía. Y los cambios observados en las concentraciones de sólidos suspendidos totales no se deben únicamente al avance de la obra, ya que estadísticamente no se encontró una relación,
pero sí puede estar influenciado por otros factores, como es la construcción del espolón-B. Esto teniendo en cuenta que al momento del monitoreo del 100%, se evidenció que esta estación del espolón B presentaba concentraciones de sólidos suspendidos totales particularmente altos, ya que al momento de hacer el monitoreo del 100%, se encontraba todavía en construcción este espolón. Y también se pueden ver alterados los valores de sólidos suspendidos totales por la alteración en el flujo o las corrientes eh, paralelas a la costa por la presencia de la obra. Por esto, concluimos que la construcción de la obra de protección costera tuvo un impacto leve en las concentraciones de nutrientes del área de estudio. Esto indica que la construcción no representa un riesgo para la productividad primaria ni los ecosistemas marino-costeros en la zona. Y aunque el oxígeno disuelto presentó disminución en la concentración a lo largo de la construcción, no hay evidencia estadística que indique que esta disminución esté relacionada con el incremento de nutrientes en el área de estudio. También el comportamiento de los sólidos suspendidos totales no representan de forma estadística el impacto de la obra de protección costera en las concentraciones de nutrientes, ya que suelen presentar alteraciones por factores externos. Por eso, bueno, pasando a las recomendaciones, para lograr evaluar de forma más confiable el impacto de una obra costera, es necesario realizar monitoreos antes, durante y después en los mismos puntos de muestreo y mantener el monitoreo a largo plazo de estas variables. También es importante incluir la medición de todas las formas iónicas que se puedan tener de nutrientes en los ambientes marinos y no solo las formas más abundantes, con el fin de tener un balance completo de los nutrientes. Finalmente, quiero agradecer a mi asesora, a la Gobernación de Antioquia, al programa PIMECLA, por hacer posible este estudio. Y también agradecer a toda la comunidad universitaria de Ciencias del Mar. Ay, perdón. Por brindarme un segundo hogar para crecer profesional y personalmente. Gracias. Muchas gracias, Luz, por tu presentación. Pues la verdad, bastante emotivo siempre en la etapa de agradecimiento por parte de todos los estudiantes y eso demuestra una vez más el acompañamiento continuo que tienen de parte del instituto y de cada uno de los docentes, familiares y amigos aquí que realmente somos una verdadera familia en este plantel educativo. Muchas gracias por tu Así presentación. es. Quedamos muy atentos a cualquier duda, inquietud que tenga el público presente o los que se encuentran de manera virtual conectados a esta sesión. Listo, Luz. No, agradecerte nuevamente por tu presentación, de verdad, muy completa y muy interesante también desde el punto de vista del análisis respecto al impacto que tuvo esa obra costera en el municipio de Arboletes. Nuevamente, felicitaciones. Un nuevo aplauso, por favor, para la compañía. Vale, muchas gracias. Bueno, continuando con la última charla que tendremos en esta sesión del día de hoy del Simposio del Instituto de Ciencias del Mar, tenemos la presentación de Luis Albeiro Escudero, que nos hablará de la evaluación del territorio en la calidad del agua a partir de parámetros relacionados con la demanda de oxígeno en los caños El Veranillo, El Guafle, en Turbo, Antioquia.
Muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Luis Albeiro Sudero Cardona. Mi proyecto de investigación fue titulado como Evaluación del deterioro en la calidad del agua a partir de parámetros relacionados con demanda de oxígeno en los caños del Veranillo y el Guafe, Turbo, Antioquia. Mi asesora de trabajo de grado fue la doctora Mónica María Zambrano. Introducción. El agua es un recurso esencial e indispensable para toda la vida. Es fundamental para el crecimiento socioeconómico, la energía, la producción de alimentos y los ecosistemas. Esto ha generado que muchísimos años atrás la demanda haya aumentado, no solo por el crecimiento poblacional, sino por las actividades domésticas y productivas, como lo son las agrícolas, las industriales, energéticas, entre otras. Este incremento en gran medida ha provocado una disminución en su disponibilidad tanto en calidad como en cantidad. Según la ONU, en el 2017 afirmó que alrededor del 80% de las aguas residuales a nivel mundial son vertidas en tratamiento previo. Esto genera una serie de repercusiones como un impacto negativo en la salud pública, debido a que hay la presencia de microorganismos que de alguna u otra forma pueden alterar o presenciar enfermedades mortales. Colombia, a pesar de ser el sexto país con mayor demanda hídrica, en el 2014 atravesó la mayor crisis ambiental en toda Latinoamérica. Y solamente el 22% de los municipios presentan tratamientos en sus aguas residuales, pero no todas son eficientes ni en su abastecimiento ni en su producción. Según Salas y Tovar, en el 2013 se afirmaron que la contaminación en Turbo aumenta por la falta de tratamiento alcantarillado y plantas de tratamiento deficiente, afectando obviamente, claramente, la calidad del agua tanto en el Caño del Guafe como en el Veranillo. De acuerdo a lo descrito anteriormente, surge la pregunta de investigación. ¿Cómo varía la calidad del agua en relación a los parámetros de DO5, demanda bioquímica de oxígeno, y demanda química de oxígeno en los caños del Guafe y el Veranillo durante las épocas climáticas seca y húmeda? Teniendo en cuenta que las épocas climáticas afectan la variación de los parámetros físico-químicos, entre ellos el oxígeno disuelto, el que es indicador de cómo se encuentra el ecosistema, qué tan saludable es el ecosistema. Dado a eso, en los caños del Veranillo y el Guafe, los niveles de los parámetros de demanda química de oxígeno y demanda bioquímica de oxígeno reflejan el deterioro de estos cuerpos de agua relacionados con las descargas de aguas residuales domésticas y se encuentran por encima de los valores establecidos de la normativa para vertimientos de aguas residuales domésticas. Mi objetivo general fue evaluar la calidad del agua en el Caño Veranillo y el Caño Guafe a partir de parámetros asociados de demanda de oxígeno. Y planteé 4 objetivos específicos. Primero, analizar el comportamiento de la demanda bioquímica de oxígeno de BO5 y demanda química de oxígeno en los caños del Veranillo y el Guafe en el municipio de Turbo. Comparar el comportamiento que registran la DBO y la DQO de acuerdo con la época climática. Evaluar la variación en los parámetros de BO5 y DQO con respecto a los registros previos para estos cuerpos de agua. Y por último, relacionar los parámetros asociados a la demanda de oxígeno con parámetros físico-químicos y microbiológicos para el Caño del Guafe. Área de estudio. Mi área de estudio se centralizó en el distrito de Turbo, ubicado en el noreste de Antioquia, en el Urabá antioqueño. Específicamente en el Caño del Guafe y el Caño del Veranillo. El Caño del Guafe es un cauce artificial de gran importancia para mejorar la actividad portuaria y es crucial para la carga y descarga de mercancía. Tiene una profundidad media de 2 metros y presenta contaminación por desechos sólidos y embarcaciones.
Por otra parte, tenemos el caño Veranillo. Desemboca en el caño El Guafe. En su recorrido acumula gran parte de materia orgánica y residuos sólidos. Y en temporada seca presenta el caudal bajo, pero cuando ahí se intensifican las lluvias, este se desborda. Metodología. Mi metodología se planteó en tres fases: la fase de campo, la fase de laboratorio y el análisis de muestra. En la fase de campo, estas muestras las muestras fueron tomadas en 2 años diferentes, 2023 y 2024, teniendo en cuenta las épocas climáticas que presenta la zona, coincidiendo a su vez con las fases mareales, pleamar y bajamar. Para la de BO5 se tomó la muestra con una botella de plástico purgada de 1 litro, purgada previamente, luego se sumergió de forma oblicua, evitando que le entrara burbujas a la botella. Luego se selló, obviamente. Para la de QO, con una botella de vidrio de 50 mililitros de color ámbar, se fijó in situ con el ácido, con 2 mililitros de ácido sulfúrico. Fase de laboratorio. La demanda bioquímica de oxígeno básicamente mide el oxígeno que se necesitan los microorganismos para decomponer la materia orgánica en el agua. Una vez se tuvo se me olvidó mencionarles, las muestras de agua obviamente estuvieron refrigeradas en el laboratorio. Una vez se tuvieron esas muestras, lo que se hizo fue saturar el oxígeno, tomar el oxígeno inicial con un multiparámetro. Posteriormente se le sembraron bacterias y después de 5 días se incubó a 20 grados Celsius, evitando la luz para evitar la fotosíntesis. Por último, se calculó con la fórmula que ven en pantalla, donde D1 es el oxígeno disuelto inicial, pero de la muestra. D2, el oxígeno final. B1, el oxígeno inicial del blanco. B2, el oxígeno disuelto del blanco final. La F, que sería el factor de dilución, y la P, la fracción volumétrica. Demanda química de oxígeno. La demanda química de oxígeno mide la cantidad de materia orgánica y compuestos oxidables en el agua, indicando cuánta contaminación presenta. Para el análisis de la DQO se utilizó el método de reflujo usando dicromato de potasio, luego se hizo su análisis y se hizo fijaciones. Análisis estadístico. Se utilizó las hojas de Microsoft Excel para hallar lo que es la media, mediana, desviación estándar, máximos y mínimos. Posteriormente se hicieron gráficos lineales para obviamente ver la tendencia de estos valores en diferentes años. Fueron en el 2007, que fue una información de fuente secundaria, 2023 y 2024. Por último, se calculó el cambio porcentual, que en este caso me ayuda a ver cuáles son las variaciones entre épocas climáticas para los parámetros de DO y de QO. Clasificación de la calidad del agua. Aquí quise poner los criterios de la demanda bioquímica de oxígeno y demanda química de oxígeno, donde dice que la DBO5 menor o igual a 3 presenta una calidad del agua excelente, por decirlo así. Y la demanda DBO mayor a 120 miligramos sobre litros presenta un cuerpo de agua fuertemente contaminado. Para el caso de la DQO, una DQO menor o igual a 10, tu calidad del agua es excelente. Y la DQO mayor a 200 miligramos sobre litro es contaminada. Resultados y discusión. Esta tabla esta tabla refleja que todas las muestras tienen una disminución de oxígeno, lo que indica que hay un alto consumo en ambos sitios de muestreo. Siendo la época seca quienes presenta mayor contaminación con respecto a la época húmeda, tanto en DBO como en DQO. Caño Veranillo. Se tuvo una media de 712.76 y en el caño El Guafe una media de 1048.57. Según la escala, esto indica que ambos cuerpos de agua están altamente contaminados y no tienen un tratamiento previo. Mientras que la DQO, la desviación estándar, que
pues mayor fue de 125.21, que indica que hay una mayor heterogeneidad en los datos de acuerdo a la calidad del agua. El análisis comparativo de los niveles de demanda bioquímica de oxígeno y la demanda química de oxígeno reflejaron que hay patrones elevados en la calidad del agua. El caño Veranillo presentó valores entre 600 y 800 miligramos sobre litros, que está fuertemente contaminada, cabe destacar, y que según la escala que les presenté ahorita, están en la categoría roja, donde se dice que estas aguas están siendo están siendo impactadas por las descargas de aguas residuales. Presentaron un R cuadrado de 0.7091, que me indica que hay una correlación moderadamente fuerte. Para el caso de la DQO, se presentaron valores en el caño Veranillo. En el caño El Guafe también se presentaron valores alrededor de 1000 miligramos sobre litros, dando a entender que hay una alta concentración de materia orgánica biodegradable. Según la CERDA, cuando se presenta alta concentración de materia orgánica, puede haber una proliferación de microorganismos haciendo un alto consumo de oxígeno. Y se pueden generar condiciones de inoxia o apoxia. Ya en la DQO, para el caño Veranillo se presentaron valores de aproximadamente 80 miligramos sobre litros y 230 miligramos sobre litros, indicando que hay también una fuerte contaminación por materia orgánica. Mientras que en el Guafe se presentaron valores entre 600 y 800 miligramos sobre litros. El R cuadrado fue de 0.9632, indicando que hay una correlación muy fuerte. El cambio porcentual registrado para la DBO en el caño Veranillo fue de 1.8, indicando que hubo un aumento del cambio porcentual, mientras que en el caño El Guafe fue de menos 11.53. ¿Qué nos indica esto? Que estos sitios de muestreo pueden responder de manera distinta de acuerdo a las épocas climáticas. Mientras que la DQO para el caño Veranillo fue de menos 4.22 y el caño El Guafe menos 10.56. Este patrón de reducción puede responder a las concentraciones de compuestos oxidables en ambos cuerpos de agua, obviamente. Evaluación de los parámetros de demanda de oxígeno de la fase de campo en comparación con la recopilación de información secundaria. Si bien observan, desde 2017 se viene presentando una alta contaminación en estos cuerpos de agua. En el 2007 se registró un valor de 201.5, que según la escala de contaminación de agua está altamente contaminada. En el 2023 hubo un incremento subiendo a 713 miligramos sobre litros. Claro, esto se debe al crecimiento poblacional y al abastecimiento de este recurso. En el 2024 ven que hay un declive precisamente porque en esta época hubo una intensidad de lluvias y precisamente el día de la recolección de las muestras llovió bastante, entonces esta es la explicación de por qué hay este declive. Igualmente para la DQO. Temperatura. Relación de los parámetros asociados de la demanda de oxígeno con datos analizados con los parámetros físico-químicos y microbiológicos para el caño El Guafe. La temperatura no registró valores, digamos, muy variantes. Los menores valores se registraron en las horas de la mañana y los valores más altos en las horas de la tarde. Claramente esto se debe a la radiación ultravioleta y se calienta el cuerpo de agua. Ya los sólidos totales, hubo un incremento bastante considerable para el año 2023. Los nitritos y nitratos ven que hay como un aumento. Esto se debe a que, bueno, en el 2024 yo le dije que hubo una lluvia y disminuyó. Pero en el caso de nitritos y nitratos, como hubo una fuerte lluvia, arrastró y hubo una descarga de toda la materia orgánica. Entonces, por eso se presentan valores más altos
los valores más altos de la normativa permisible, siendo para nitritos 0,03% en miligramos sobre litros y para los nitratos 0,6 miligramos sobre litros. Ya para los coliformes totales hubo un aumento bastante considerable de 22.000 NMP, que es número más probable, a 16.000 a 1.600.000 números totales, indicando pues que este cuerpo de agua está siendo bastante impactado por las aguas residuales domésticas en el casco urbano. Registro de datos de DBO para los otros afluentes del municipio. Pues quise plasmar cuáles son los afluentes externos a mi sitio de muestreo en el Caño Veranillo y en el Caño El Guafe, teniendo incidencia de Jesús Mora, el barrio Ciudadela Bolívar, el Caño Puerto Tranca, el río Turbo, que de cierta manera también tiene cierta incidencia, y el río Currulao. Conclusiones. Los valores de DBO5 y de QO obtenidos para los caños El Veranillo y el Guafe indican una alta contaminación orgánica y química en ambos cuerpos de agua y un deterioro notable en la calidad del agua en el periodo comprendido entre 2007 y 2023, como lo expresaba pues anteriormente. El aumento en los niveles de DBO en horas de la tarde, Guafe sugiere que las actividades antrópicas diurnas, como el transporte, las descargas domésticas, están directamente relacionadas con el incremento de la contaminación a lo largo del día. Durante la época seca se observó una mayor concentración de DBO5, lo que puede atribuirse a la reducción del caudal de los caños, que limita a la vez la capacidad de dilución natural del agua, mientras que para la época húmeda las fuertes lluvias incrementan el caudal y por ende se generó una dilución en los contaminantes pese al arrastre de los residuos que presentan hacia los afluentes interconectados. Los niveles de DBO mayores a 800 miligramos sobre litro registrados en ambos cuerpos de agua indican condiciones de hipoxia, con las repercusiones que esta condición tiene sobre la fauna y la flora acuática, lo que compromete la local. Los altos niveles de DFU y DBO en el Caño El Guafe se relacionan con el deterioro generado por la intensa actividad antrópica que incide en la zona debido principalmente a los aportes de aguas residuales domésticas. Por último, los coeficientes de determinación de R cuadrado 0,7097 para demanda bioquímica de oxígeno y R cuadrado de 0,9632 para demanda química de oxígeno sugieren una correlación fuerte entre los niveles de contaminación y el tiempo, con una variabilidad de demanda bioquímica de oxígeno atribuible a factores como las descargas irregulares y las variaciones de temperatura, mientras que la DQO refleja patrones más estables de contaminación química y probables relacionados con descargas domésticas regulares. Recomendaciones. Se recomienda establecer un sistema de monitoreo continuo de la calidad del agua de los caños del Veranillo y del Guafe, ya que desde años atrás se viene presentando esta problemática, que permite evaluar las variaciones en los niveles de DBO y de QO a lo largo del tiempo, considerando las diferentes épocas del año, seca y húmeda. Realizar un análisis para identificar las fuentes específicas de contaminación, así como proponer el desarrollo de infraestructura adecuada de tratamiento de aguas residuales, y la creación de regulación estricta que limiten las descargas urbanas. Implementar programación de educación y concientización ambiental para la comunidad local, junto con la promoción de la colaboración interinstitucional, puede contribuir a la mitigación de esta problemática. Ya en agradecimientos a mi familia, en especial a mi mamá, pues que siempre ha estado en este proceso, a la Universidad de Antioquia, principalmente al Instituto de Ciencias del Mar, a mi asesora de trabajo de grados, que siempre estuve en buenas y en malas, Mónica María Zambrano Ortiz, a la Corte 2019-1, que los llevo en mi alma, y al proyecto de IIAP, que es el Instituto de Investigación Ambiental del Pacífico. Muchas gracias. Preguntas, dudas, inquietudes.
Muchas gracias por tu presentación. Abrimos el espacio a las inquietudes que tenga el auditorio y las personas que se encuentran conectadas a través de las redes sociales. ¿Alguna inquietud por acá? Listo. Bueno, de nuevo agradecerles por estar atentos del primer simposio del Instituto de Ciencias del Mar, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Muchas gracias por la presentación. Un aplauso para todos los que estuvieron el día de hoy, por favor. Y con esta última presentación damos cierre entonces a la formación. Bueno, hay una pregunta, listo. Perfecto. Nos dicen que ¿realmente crees que una campaña de sensibilización ayudaría? Depende, si las personas toman conciencia, pues, del gran problema que se está presentando aquí en el municipio de Turbo, esto podría ayudar a crear conciencia. Aquí abajo. Eh, si las personas toman conciencia aquí en el municipio de Turbo y a través de sensibilizaciones podemos crear conciencia global y crear proyectos que ayuden a mitigar la problemática que se viene presentando de la DBO5 y la de FUO. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta. Muy amable. Bueno, con esa última pregunta y esa última presentación hacemos cierre al primer simposio del Instituto de Ciencias del Mar. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos vernos muy pronto para seguir socializando los trabajos de los próximos estudiantes que se encuentran finalizando en este momento sus trabajos de grado. Muchas gracias para todos y les deseamos un feliz resto de día.